El día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático, con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos conocemos. Este proyecto de ley abiertamente inconstitucional y arbitrario evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes esencial en una verdadera democracia. Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias. Ciudadanos, los miembros del Ministerio Público rechazamos enfáticamente los proyectos de ley de esta naturaleza. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investigan a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos. Y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, brindó un mensaje a la Nación en respuesta al proyecto de ley presentado por el Congreso para reorganizar la Fiscalía. Es inconstitucional y arbitraria. Escuchemos. Buenas noches, ciudadanos de toda la República en general y fiscales de todas las instancias, profesionales y personal administrativo del Ministerio Público. Quien habla, como es de conocimiento público, asumió interinamente el despacho de la Fiscalía de la Nación el 13 de diciembre pasado, es decir, hace 70 días. Durante este breve periodo recibí y me hice cargo de 357 carpetas fiscales de investigaciones contra altos funcionarios de la República señalados en el artículo 99 de la Constitución, como son presidentes de la República, congresistas, ministros, jueces y fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia y el Contralor General de la República. En este periodo, el área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación ha emitido más de 191 disposiciones fiscales, de las cuales 125 casos fueron de carácter definitivo. Se ha formulado 8 denuncias constitucionales contra 3 jueces supremos, 3 congresistas de la República y 2 ministros de Estado. A la fecha, se tramitan más de 243 casos con las nuevas denuncias ingresadas, de los cuales 45 corresponden a congresistas de la República. Dentro de estas investigaciones se encuentran algunos casos relacionados a las declaraciones del testigo Jaime Javier Villanueva Barreto, que son de nuestra competencia, estando a que en ellas están involucrados altos funcionarios denominados aforados. Otros casos están a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos. En todos ellos venimos trabajando de manera responsable y objetiva, en tanto que otros hechos de presunto carácter delictivo de estas declaraciones testimoniales han sido derivados para su investigación a la primera Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios, dado que en ellos no intervienen altos funcionarios de la República. Sin duda, debe saber la sociedad que ningún hecho de presunta relevancia penal dejará de ser investigado por el Ministerio Público en las instancias que correspondan y de acuerdo a la competencia legal preestablecida por la Constitución y las leyes. En el área de enriquecimiento ilícito, se ha autorizado a formalizar investigación preparatoria por este delito contra 8 funcionarios públicos. De la misma forma, en el área de denuncias contra magistrados, AREDEMA, se ha autorizado el ejercicio de la acción penal contra 17 magistrados de diversa jerarquía, jueces y fiscales. Esto
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y se tienen más de 60 casos pendientes de pronunciamiento. Sin embargo, pese al esfuerzo y dedicación de los 8.330 fiscales del Ministerio Público de todas las instancias y de los más de 22.000 trabajadores administrativos, el día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático, con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos conocemos. Este proyecto de ley abiertamente inconstitucional y arbitrario evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes esencial en una verdadera democracia. Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias. Y no solamente a los fiscales, sino también al personal administrativo. Pues se plantea que luego de destituir a los fiscales supremos titulares, en 180 días se les debe someter a una evaluación por la Junta de Fiscales Supremos reconformada y separarlos por considerarlos no idóneos. Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo. Y con ello, también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales, lavallato, cuellos blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder. Y además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otras. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años 90? Ciudadanos, los miembros del Ministerio Público rechazamos enfáticamente los proyectos de ley de esta naturaleza. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investigan a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos. No nos oponemos a las acciones que deban adoptarse con fines de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, como la implementación de los 9 objetivos prioritarios de la política pública de reforma del sistema de justicia vigente, donde incluso se prevé la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, que en la actualidad se viene trabajando desde una comisión institucional. Finalmente, invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno. Gracias por su atención. Buenas noches. Y escuchamos el mensaje a la Nación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villenas. El titular del Ministerio Público consideró que dicha iniciativa legislativa es inconstitucional y arbitraria, además de que los legisladores que la promueven buscan evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que se llevan a cabo. El día de ayer, 21 de febrero del año 2024, se echó público uno más de los proyectos de ley que claramente pretenden quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a inicio de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público, con las consecuencias que todos ya conocemos. Además, el fiscal de la Nación pidió respeto hacia la Fiscalía. Juan Carlos Villenas pidió a los parlamentarios respetar a la Fiscalía de la Nación, señalando que los miembros del Ministerio Público no se oponen a las acciones que deban adoptarse con fines de reforma y fortalecimiento del sistema judicial. Pero sí, exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes los que legalmente investiguen a los fiscales que se encuentren comprometidos en actos irregulares o delictivos. Y se hizo también esta pregunta:
¿Acaso tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían en respuesta a los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República que buscan la reorganización de la Fiscalía? Uno de los proyectos de ley fue presentado por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. ¿Y ustedes qué opinan acerca de las palabras del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villenas, quien reemplaza a la fiscal de la Nación suspendida, Liz Patricia Benavides Vargas? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.